Las alteraciones producidas al texto de Mateo 28:19. Es comúnmente sabida la existencia de miles de fragmentos de los escritos nazarenos en museos y colecciones privadas en varios países del mundo. Todos interesantes, porque sirven eficazmente para comprobar cómo, a través de los siglos, centenares de personas colaboraron, sin saberlo, en la preservación de los escritos que posteriormente vendrían a ser compilados en un solo volumen, conocido como el Nuevo Testamento. A falta de sociedades bíblicas y casas editoriales dedicadas a la publicación de obras literarias, seguramente muchas personas se dieron la tarea de copiar estos escritos de los apóstoles para uso doméstico. A medida en que la proliferación de copias aumentaba, esas copias vinieron a convertirse en cientos y hasta miles, de las cuales en la actualidad se poseen vivos testimonios fragmentarios en colecciones públicas y privadas. Pero quizá lo más interesante de todo es que esos fragmentos testifican fuertemente respecto a la alteración que sufrieron los escritos de los primeros discípulos cuando fueron reproducidos. Porque las personas no solo copiaron, sino que cambiaron muchas palabras originales. Por ejemplo, el Códice Vaticano del siglo IV, que se dice constituye uno de los fragmentos más antiguos que se conocen actualmente, contiene en Apocalipsis 22:14 la frase griega «Hoi poiountes tas entolas auton», que en castellano equivale a los que guardan u obedecen sus mandamientos. En fragmentos posteriores ha sido cambiada por «Hoi plunontes tas stolas auton», que en castellano viene siendo algo así como los que lavan sus ropas. ¿Qué pudo haber ocasionado semejante cambio? La historia de la Iglesia, escrita por varios autores, repetidamente narra los conflictos entre los líderes de la Iglesia que estaba siendo edificada por los obispos a partir del siglo II y los judíos. Por supuesto que cada escritor tiene el propósito de enfatizar la supuesta superioridad de los obispos por los supuestamente escasos y pocos estimables entendimientos de los judíos respecto a las escrituras hebreas. Tal antagonismo escrito y hablado trajo como resultado el rechazo total hacia los judíos. Pero no solo eso, sino que a la vez ocasionó un sobresaliente desinterés y rechazo hacia el pueblo ganado por el Mesías por estar ligado a la observancia de la Torá o ley. A ellos, cuando ocasionalmente son mencionados, se los tilda de herejes, judaizantes e incompatibles con la doctrina que los obispos estaban construyendo. Algunos motivos para la alteración de la fuente original puede ser atribuida a varios factores. Entre ellos, en primer lugar, la posible poca legibilidad de algunas palabras originales, las cuales pudieron haberse deteriorado debido al uso, al poco cuidado en la transportación y a las condiciones atmosféricas a que estuvieron expuestos. Las copias con errores que fueron tomadas para hacer otras copias. Fragmentos que han llegado a nuestro tiempo poseen notas marginales posiblemente colocadas por los copistas, lo cual claramente dice que había dificultades en la porción que estaban copiando. También puede ser el propósito deliberado de alterar las copias para que pareciera que los apóstoles dijeron algo que en realidad no dijeron. Seguramente esto último fue el procedimiento más indecoroso que jamás se haya cometido contra los manuscritos originales, porque semejante alteración no se debió a letras o palabras de difícil lectura, sino a un modo tendencioso de valerse de las fuentes originales para introducir creencias personales o comunitarias. En realidad, hacer copias renovando algunas letras borrosas no habría sido problema, pero vino a hacerlo cuando los copistas, por motivos personales o comunitarios, cambiaron letras o agregaron palabras. Sobradamente conocida es la interpolación que se hizo al original de Primera de Juan, capítulo 7, versículos 7 y 8, cuya porción en el texto recibido o textus receptos es vertido como: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tremenda alteración, por cierto.
y quien la hizo indudablemente recurrió al engaño para hacer creer que la Sagrada Escritura apoya a la Trinidad. Los editores de la versión Reina Valera continúan insertando esta interpolación en el capítulo 5 de Juan, dando como genuino lo que es falso. Otras Biblias, apegadas a copias más antiguas que las que se tomaron para formar el Textus Receptus, transcriben correctamente el texto griego de la siguiente manera: pues 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convienen en lo mismo. Como se puede ver, el versículo 7 es corto y está ligado al 8 en una sola idea. Claramente puede verse que a través de los siglos ha habido manos que se han tomado la libertad de alterar copias, que han hecho ocasionalmente con su mal proceder un daño bastante grave a quienes leen la Biblia, pues al leer estas alteraciones creen que son de origen divino. Pero no importa si la tradición acepta esos cambios y los toma como buenos. Lo que importa es ver cómo semejantes cambios comprueban la poca delicadeza de los copistas que, para favorecer creencias extrañas que nada tienen que ver con la verdad, no vacilaron a alterar el trabajo que hicieron para dar a creer que todo cuanto escribieron era fidedigno a los manuscritos de los primeros discípulos. Lo único que queda por concluir es que la enorme diversidad de fragmentos, con sus variantes, sean menores o mayores, sí muestran que a través de la historia las palabras originales de los apóstoles fueron alteradas. Eso podría haber empezado a suceder a partir del siglo II de nuestra era en las congregaciones locales, donde la nomenclatura episcopal estaba proyectando el camino por donde eventualmente la Iglesia iba a caminar. El daño hecho a la verdad del Evangelio es irreparable, y lo es porque no todas las personas tienen a su alcance documentos históricos de consulta sobre los cuales basar la fe, sino que disponen de literatura popular diseñada de acuerdo a la perspectiva histórica de la Iglesia. Existe una verdad acerca de este texto, la cual comienza con la presión que se dice la Iglesia hizo sobre Desiderio Erasmo para que incluyera en la tercera edición de su texto griego de 1522 el llamado Coma Juanino. Ante esta presión, Erasmo tuvo que defender la razón por la cual él lo había omitido, diciendo que los manuscritos que había consultado no lo creéis y sigue la tradición textual bizantina. Como en algunos respectos aparecía apartándose de la Sacrosanta Vulgata, el texto de Erasmo sufrió rudos ataques. Ciertamente por lo apresurado de la publicación estaba plagado de erratas. La segunda edición, 1519, corrigió muchas de esas fallas accidentales, pero la acusación más fuerte era que se había atrevido a mutilar la Sagrada Escritura, omitiendo en 1 de Juan 5, 7 y 8 lo que se ha llamado el coma juanino, la frase en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, que aparecería después en la edición clementina de 1592 de la Vulgata. Erasmo se defendió diciendo que no hallaba esa porción en ningún manuscrito griego. Exasperado porque este argumento no parecía convencer a nadie y se lo continuaba anatematizando, en un estallido de disgusto prometió que si se le mostraba un solo manuscrito que contuviera esa frase, la insertaría en la siguiente edición. Y sucedió que justo en 1520 apareció un manuscrito en Dublín que lo contenía. Todavía se enseña ahí en el Trinity College. Fiel a su precipitada promesa, Erasmo la insertó en su tercera edición en 1522. Pero una postilla expresa sus sospechas de que tal manuscrito fuera una falsificación ex profeso. En realidad, cuando se descubrieron, después de Erasmo, los grandes códices sinaítico, alejandrino y vaticano, mucho más antiguos y autorizados, y se han examinado otros códices más, tanto unciales como de minúsculas, versiones antiguas, incluyendo ediciones de la Vulgata anteriores a la Clementina, citas de padres de la Iglesia de los más notables, entre ellos el propio Jerónimo y leccionarios, queda plenamente probado que el sabio humanista holandés no estaba haciendo otra cosa que suprimir una interpolación tardíamente introducida en el texto latino. En cuanto al famoso Códice de Dublín, autoridades modernas como Rendell Harris y Turner sustentan la probabilidad de que haya sido forjado en Oxford por un franciscano de nombre Freud o Roy, que retradujo al griego la debatida frase que se había introducido en la versión latina.
El Nuevo Testamento griego de Erasmo vio todavía una cuarta edición en 1527 y fue la base de las 3 ediciones del famoso impresor hugonote Robert Estienne, de las que la tercera, de 1550, y revisada, cotejada con 15 manuscritos tardíos, vino a ser la base de un texto griego que, sin declaración formal ni oficial de iglesia alguna, llegó a considerarse comúnmente el Textus Receptus, pero no sin que persistiera para las versiones la influencia dominante de la Vulgata. Todavía en 1897, por ejemplo, la Sagrada Congregación del Santo Oficio dictó que el Coma Juanino era auténtico, si bien esa decisión fue revocada en 1937. Este prestigioso erudito expone para los lectores de habla castellana una valiosa información respecto a la grave interpolación de que fue objeto el texto de 1 de Juan 5, 7 al 8, la cual se sospecha se originó hace unos 500 años en Irlanda, posiblemente por las manos de un monje. Esto también muestra cómo a través de los siglos se ha mantenido firme el afán de validar el dogma trinitario que fue originado entre los siglos IV y V después de Cristo, al grado de hacerlo aparecer en manuscritos falsos que fueron elaborados sin ninguna ética. En conclusión, a esta primera parte puede decirse que la intención de alterar en partes claves las copias era una costumbre bastante frecuente entre las personas que más se interesaban por exaltar sus creencias que por hacer transcripciones fidedignas. Así, uno pudiera preguntarse, ¿qué otras alteraciones han sido hechas a medida que el tiempo ha transcurrido, de las cuales muy poco se habla? Hasta la fecha, casi por lo general es creído y enseñado que Mateo escribió su evangelio en griego. Nada se discute al respecto, ni nada se hace por abordar el tópico para explorar hasta dónde esa creencia puede ser valedera. Se dice que su escrito apareció por la mitad del siglo I, pero en todo momento se evita explicar por qué, habiendo sido escrito para los israelitas, tuvo él que valerse de una lengua extraña en vez de la lengua Israel. Incluso los padres de la Iglesia no apoyan al Mateo griego, sino al que fue escrito en hebreo. Comentamos algunas fuentes. Ireneo, en el 185 después de Cristo, contra los herejes, en el libro 3, capítulo 1.1, dice que Mateo publicó un evangelio escrito para los hebreos en su propio dialecto. Eusebio de Cesarea, en el 325 después de Cristo, en la Historia Eclesiástica, libro 3, capítulos 24-6, dice: efectivamente, Mateo, que primeramente había sido predicado a los hebreos, cuando estaba a punto de marchar hacia otros, entregó por escrito su evangelio en su lengua materna, supliendo así por medio de la escritura lo que faltaba a su presencia entre aquellos de quienes se alejaba. Epifanio de Salamina, en el año 315, en el Parnarion, capítulo 30, 13, del 1 al 30, al referirse al evangelio usado por los ebionitas, dice: Mateo escribió su evangelio en letras hebreas. Jerónimo, en el 347, en el libro Vida de Hombres Ilustres, capítulo 3, dice: Mateo, que también es conocido como Leví, apóstol expublicano, compuso el evangelio de Cristo en letras y palabras hebreas, primero en Judea en cuenta de aquellos de la circuncisión que creían, quien después lo tradujo al griego es incierto. Mas el hebreo en sí es todavía tenido hoy en la biblioteca de Cesarea, la cual Pánfilo el mártir diligentemente organizó. Yo también tuve la oportunidad de copiar de los nazarenos, quienes usan su volumen en Borea, una ciudad de Siria. En él se nota que siempre que el evangelista, ya fuera que su propia persona o del Salvador, hace uso completo de los testimonios de las antiguas escrituras. Él no siguió la autoridad de los traductores de la Septuaginta, sino del hebreo, del cual son estos dos versos: de Egipto Yahvé a mi hijo, y porque él será llamado Nazareno. Basten estas pruebas para confirmar positivamente que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo y no en griego como popularmente es sugerido. Asimismo, obsérvese que de entre todas las fuentes transcritas aquí, Jerónimo es bastante amplio y específico respecto al Mateo hebreo, detallando suficientemente la existencia de ese valioso Evangelio en lengua original. Él menciona dos cosas interesantes. Primero, que él vio este manuscrito.
en la biblioteca de Cesarea que había sido compilada por Pánfilo. O sea, no solo comenta acerca de su existencia, sino que lo vio, dando con eso entera fehaciencia de que sus palabras son ciertísimas. Esto claramente significa que entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, este documento en su lengua original todavía existía y era el que circulaba, si no universalmente, al menos en manos de muchos. En segundo lugar, agrega que no solo vio una copia de ese manuscrito, sino que contactó la secta de los nazarenos y copió el volumen que poseían. Esto significa que él menciona 2 copias, y si se toma en cuenta que la secta de los nazarenos no era un grupo solitario, sino un grupo de congregaciones, entonces significa que cada congregación poseía su copia hebrea y no griega. Aunque los nazarenos eran una secta que existía aún antes de que los obispos fundaran la iglesia sobre la base de sus creencias, la secta es ampliamente desprestigiada por su apego a la observancia de la ley o Torá. Con todo, hoy en día, debiera tomarse en cuenta que ese desprestigio proviene de aquellos obispos que ardientemente combatieron contra la observancia de la ley, principalmente contra la observancia del sábado y contra todo aquello que tuviera alguna relación con el pueblo de Israel, lo cual incluía a los nazarenos. Siendo de origen pagano, los obispos miraban a los israelitas de reojo, con desconfianza de sus costumbres y creencias, y en sus escritos de ninguna manera ponderan el hecho de ser el pueblo elegido por Yahweh. Al contrario, con verdadero empeño los demeritan y rebajan a lo sumo, haciéndoles aparecer como que ese derecho otorgado divinamente carece de valor. Con todo, los nazarenos proporcionaron a Jerónimo una información de gran valor concerniente a la existencia del Evangelio de Mateo escrito en hebreo, una copia del cual el mismo Jerónimo atestigua estaba en posesión de ellos en Borea. Si la secta en esa ciudad poseía una copia, correctamente puede concluirse que esa secta, estando diseminada en otras ciudades, poseía su correspondiente copia. Queda pues establecido que aún en el siglo IV después de Cristo, el Evangelio de Mateo, escrito en lengua hebrea, continuaba existiendo y que posiblemente Eusebio, siendo un historiador serio y disponiendo de una copia, pudo constatar que la fórmula bautismal estaba ausente, pudiendo haber sido esa la razón por la cual en todas las citas que él hace de Mateo 28-19 nunca la menciona. ¿De dónde vino la fórmula bautismal? Parece que esta viene del Mateo griego, del cual el mismo Jerónimo se encarga de decir que no se sabe quién lo escribió. No en balde él dice: quien después lo tradujo al griego es incierto. Ninguno de los escritores del siglo II lo menciona, lo cual podría sugerir que para ese tiempo el Mateo griego todavía no existía. La fórmula bautismal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Curioso y contradictorio como lo es, este texto habla de ir por todo el mundo a hacer discípulos, después que se les debe bautizar y por último adoctrinar. ¿No es esto falta de coordinación? ¿Cómo es que primero hay que bautizar y después adoctrinar? Lo correcto es adoctrinar y después bautizar. La aclaración a esto se puede obtener leyendo lo que sigue de este estudio, principalmente leyendo la parte cuarta. Es popular para el iglesianismo bautizar a sus convertidos utilizando la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según las palabras de Mateo 28, 19 al 20. De esa manera se piensa que la ceremonia es realizada de acuerdo a lo que manda la palabra de Yahweh. Incluso el dogma de la Santísima Trinidad encuentra en ese texto un respaldo sin precedentes sobre el cual sostener que fue el mismo Señor Jesucristo quien, al nombrar a las 3 personas juntas, inequívocamente está legitimando la fórmula trinitaria. No importa qué versión de la Biblia o qué versión del Nuevo Testamento griego se consulte, todos indudablemente registran Mateo 28-19 sin variantes, lamentablemente. Como se acaba de exponer, el Evangelio de Mateo disponible en la actualidad está escrito en griego y se atribuye a Mateo su autoría. Sin embargo, Jerónimo, arriba citado, ha dicho algo que es interesante. Quien después lo tradujo al griego es incierto. O sea, el autor de la versión griega del Mateo hebreo es desconocido.
Esto indudablemente significa que el discípulo del Mesías, al cual se le atribuye haber escrito su origen en griego, no es su autor. No, Mateo no era de origen pagano. Sus raíces hebreas desconocen totalmente la existencia, en las escrituras hebreas del Antiguo Pacto, la existencia de la Trinidad. Esto es generalmente aceptado por algunas autoridades bíblicas serias pertenecientes a la Iglesia. Tampoco nuestro Salvador, el Mesías, menciona semejante cosa. Él nunca menciona la Trinidad y no la menciona porque esa creencia pertenece únicamente al paganismo. No en balde, los obispos que fundaron la Iglesia la enfatizan tanto, ya que ellos, si bien renunciaron al culto público de dioses, no se despojaron de algunas creencias en las cuales se construyeron lo que eventualmente sería el dogma de la Trinidad. La Trinidad nunca es mencionada por los apóstoles, aunque muchos autores de libros para la venta popular actuales se afanen por ponerla en labios y escritos de ellos. Si las enseñanzas de nuestro único Maestro nunca mezclaron el mensaje divino con creencias paganas, ¿no es acaso seguro que Mateo nunca escribió lo que el Maestro no le enseñó? ¿No es esto acaso una base fuerte para pensar por qué Eusebio, poseyendo el Mateo hebreo, nunca menciona la fórmula bautismal en todas las citas que hace de Mateo 28:19? Ciertamente lo es. La omisión de la fórmula trinitaria no es casual en Eusebio. Él la omite porque sabía que el Mateo original no la contenía. Como ha sido ya expuesto en la primera parte, los cientos de fragmentos de los escritos nazarenos disponibles hoy en día testifican que algunos copistas falsearon los autógrafos, sucediendo así que sus copias contenían alteraciones severas. Lamentablemente, con el correr del tiempo, esas copias alteradas vinieron a ser tenidas como fidedignas del original. Esto significa que la poca altura ética de los copistas que tradujeron el Mateo hebreo al griego cometieron fraude al haber insertado la fórmula bautismal, siguiendo con su fraude que Mateo escribió como algo que él en realidad no escribió. Peor aún, lo que manos desconocidas arreglaron a su antojo es visto hoy como genuino, como de inspiración divina. De esa manera, la fórmula bautismal de Mateo 28:19 es tenida como de origen divino. La testificación de Eusebio de Cesarea. Después de la muerte de Pánfilo, su alumno, Eusebio de Cesarea, tomó bajo su cuidado la biblioteca de su maestro. Tan cercano a Pánfilo era Eusebio que algunos historiadores lo llaman Eusebio Panfili, o sea, Eusebio de Pánfilo, que significa Eusebio, hijo de Pánfilo. Al referirse al Mateo 28:19, el historiador Eusebio dice: esta ley, saliendo de Sión, diferente de la ley establecida en el desierto por Moisés en el monte Sinaí, ¿qué puede ser sino la palabra del Evangelio, saliendo de Sión por medio de nuestro Salvador Jesucristo y yendo por todas las naciones? Porque es claro que fueron Jerusalén y el monte Sinaí que estaba adyacente, donde nuestro Señor y Salvador vivió y enseñó la mayor parte, que la ley del nuevo pacto comenzó y de allí salió y brilló sobre todos de acuerdo al mandamiento que él dio a sus discípulos cuando les dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Esto lo escribió en el libro Demostración del Evangelio, capítulo 4. Pero mientras los discípulos de Jesús estaban probablemente diciendo de esa manera o pensando de esa manera, dice Eusebio, el maestro resolvió sus dificultades por la adición de una frase diciéndoles que triunfarían en mi nombre, porque él no los envió simple e indefinidamente a ser discípulos de todas las naciones, sino con la adición necesaria de en mi nombre. Y el poder de su nombre, siendo tan grande que los apóstoles dicen: Dios les ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todas las cosas en el cielo y de todas las cosas en la tierra. Él les mostró la virtud del poder de su nombre oculto a la multitud cuando él dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones en mi nombre. Él también más exactamente predice el futuro cuando les dice: porque este evangelio debe primero ser predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Pero cuando vuelvo mis ojos hacia la evidencia del poder de la palabra,
qué multitudes ha ganado y qué enormes iglesias han sido fundadas por aquellos iletrados discípulos de Jesús, no en oscuros y desconocidos lugares, sino en las más nobles ciudades, es decir, la Roma real en Alejandría y Antioquía, a través de todo Egipto y Libia, Europa y Asia, en aldeas y entre las naciones, me veo irremisiblemente forzado a retrasar mis pasos y buscar la razón, y a confesar que ellos solo pudieron haber tenido éxito en su atrevida aventura por el poder más divino y más fuerte que el del hombre, y por la colaboración del que dijo: «Haced discípulo de todas las naciones en mi nombre». Esto lo escribió Eusebio de Cesarea en Demostración del Evangelio, capítulo 3. Sin embargo, con el poder de Cristo que les había dicho: «Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre», Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 24, 6. Eusebio de Cesarea es tenido por la Iglesia como uno de los escritores más brillantes de su tiempo, hombre que, habiendo apoyado a Arrio, después se apartó de él y vino a ser prominente en la construcción de la doctrina de la Trinidad iniciada en Nicea por el año 385. De su gran capacidad puede desprenderse el hecho de ser certero en todo cuanto escribió tocante al contenido de Mateo 28:19. Sin embargo, como ya se ha mencionado antes, la defensa de la adición al Mateo griego podría suponer la posibilidad de argumentar que si bien Eusebio no menciona la fórmula bautismal, eso de ninguna manera podría significar que ésta no existiera. Aunque ya se ha hablado de esto brevemente antes, podemos ser más que contundentes para demostrar que Mateo no fue el que escribió la fórmula bautismal, ya que esa fue una adición posterior y que la omisión repetida de Eusebio no es accidental, sino con base en la fuente hebrea que él poseía. Es notorio que en todas las referencias de Eusebio hacia el mandamiento divino de Mateo 28:19, en sus palabras en demostración evangélica y en su historia eclesiástica, siempre con confidencia repite las palabras del Maestro: «Id, haced discípulos de todas las naciones en mi nombre», exponiendo claramente que el texto no menciona bautizar. Sí, Mateo 29:19 en hebreo no habla de bautizar como pretendieron hacer creer las manos anónimas que alteraron el manuscrito cuando lo transcribieron al griego agregándole la fórmula bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdaderamente notorio que ninguno de los 4 evangelios, ni el resto de los libros de las escrituras griegas de los escritos nazarenos, menciona el mandamiento alguno de parte del Mesías de ir a bautizar, sino de ir y hacer discípulos. De hecho, si la fórmula bautismal trinitaria hubiera sido en verdad palabra del Divino Maestro, ¿por qué no es mencionada ni tan solo una vez por ellos? La verdad, por la que no la menciona ni una vez, es que el Mesías no la dijo. Por el contrario, Lucas, a la par de Mateo, menciona la orden divina al decir: «y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Este texto está en completa armonía con las palabras de Mateo registradas por Eusebio: «Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre». Los escritos de los primeros discípulos no mencionan el bautismo en el nombre de la tríada, no lo hacen por capricho ni por negligencia o coincidencia o por desobediencia al Espíritu Santo que los inspiraba, sino sencillamente porque Yahshua lo autorizó, ni el Padre Celestial por medio del Espíritu de Santidad lo inspiró a ello. Para la Iglesia nazarena es misterioso el Dios triuno. No existía como vino a existir en el siglo IV después de Cristo. ¿Por qué esa misteriosa fórmula bautismal aparece solo en Mateo 28:19 del griego y únicamente allí? ¿Por qué nuestro Salvador lo ordenó y no lo mencionan ni Marco, ni Lucas, ni Juan? Evidentemente, él nunca dio esa orden. Ya en la parte primera se ha expuesto algo al respecto, debiéndose considerar atentamente que a partir del siglo II, cualquier persona que lo deseara y tenía oportunidad, podía fabricar su copia bíblica, y no solo podía fabricarla, sino que cualquiera tenía libertad de escribir cualquier cosa antojadiza y equipararla a los escritos de los primeros discípulos, lo cual está demostrado por la cantidad considerable de escritos apócrifos.
Destacada participación en semejante actividad la tuvieron los gnósticos, testificada por la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945 en Egipto, la cual contiene unos 50 códices, todos pertenecientes a esa corriente pagana. Es a partir del siglo III que debe buscarse el origen de la alteración a Mateo 28:19. Las siguientes son algunas citas de los escritos de los primeros discípulos, donde claramente es mencionada la verdadera fórmula bautismal, es decir, la ordenada por el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Yahweh y el nombre del Mesías, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:16. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahshua. Hechos 10:48. Y mandó bautizarlos en el nombre de nuestro Salvador Yahshua. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Salvador Yahshua. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahshua el Mesías hemos sido bautizados en su muerte? Gálatas 3:27. Pues todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ninguno menciona el bautismo en el nombre de Yahweh ni en el nombre del Espíritu Santo, por lo cual claramente puede verse que 28:19 del Mateo griego es contradictorio el contenido general apostólico respecto al bautismo. Parece que no fue sino hasta los siglos III y IV después de Cristo que las copias de los manuscritos comenzaron a florecer. Antes de ese tiempo, los escritos de los llamados padres apostólicos, que según se dice aparecieron primero que los escritos de los padres de la Iglesia, únicamente citan referencias de los escritos apostólicos. Ninguno de ellos menciona la fórmula bautismal trinitaria. No la mencionan porque en su tiempo todavía no había aparecido. Casi es seguro que el Mateo griego aún no había salido a la luz, y si ya había salido, ellos no lo tomaban fidedigno, por lo cual no lo acreditaron como genuino. Eusebio de Cesarea en sus escritos expone que Papías, en el siglo II después de Cristo, declara que Mateo escribió su registro en hebreo. Si esto es así, entonces es razonable concluir que para el tiempo de los padres apostólicos, el Mateo griego, con su adición de la fórmula bautismal, todavía no había sido fabricado. Esto último se expone con las bases sólidas en este estudio. Por otra parte, la tradición de la Iglesia no se ocupa de informar nada proveniente de las iglesias nazarenas que observaban la ley, que por cierto durante los siglos III y IV eran bastantes en número, como lo menciona Sosómenes en su Historia de la Iglesia. Más bien, la tradición da prioridad a las iglesias donde los obispos ejercían autoridad. De allí se desprende que el agregado al Mateo griego apareció como apoyo a la Trinidad, que precisamente en esos momentos empezaba a ser debatida con verdadero calor, pero obviamente apareció solo en las iglesias lideradas por los obispos. ¿Qué mejor que recurrir a la reproducción de copias donde el bautismo en nombre de la Trinidad estuviera expuesto? Recuérdese que Jerónimo dice: quien después lo tradujo al griego es incierto. Lo cierto es que desde entonces Mateo 28:19 es presentado como actualmente lo tenemos. Es interesante recordar que fue precisamente a finales del siglo III cuando el asunto de la Trinidad empezó a ser debatida entre Arrio y Atanasio. Un apoyo que favoreciera a Atanasio, puesto por escrito, sobre todo en un manuscrito atribuido a los apóstoles, sería excelente. Con todo, las evidencias mostradas por Eusebio parecen sugerir que el texto genuino de Mateo 28:19 es corto y podría ser como sigue: Id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Aclaremos la verdad. La potente luz que ilumina el panorama y descubre la verdad acerca de la alteración al texto original la proporciona el cardenal José Ratzinger, o sea, el Papa Benedicto XVI. En su libro Introducción al Cristianismo, él dice:
Las respuestas solo pueden encontrarse mirando a la forma concreta de la fe cristiana, y con esto significamos considerar el así llamado credo de los apóstoles como una hilación. Puede ser útil prefaciar la discusión con unos pocos hechos acerca del origen y estructura del credo. Estos, al mismo tiempo, arrojan alguna luz sobre la legitimidad del procedimiento. La fórmula básica de nuestra profesión de fe tuvo su formación en el curso del segundo y tercer siglos en conexión con la ceremonia del bautismo. Hasta donde puede relacionarse su origen, el texto viene de la ciudad de Roma, probablemente en el curso del siglo II y aún más en el tercero. La originalidad de la muy simple fórmula tripartita, la cual simplemente usa el texto escrito de Mateo 28, fue extendida en medio de la sección, esto es, acerca de la cuestión de creer en Cristo. Aquí, después de todo, el elemento cristiano decisivo fue involucrado y se creyó necesario darlo dentro del marco de la cuestión como un breve sumario de lo que Cristo significa para los cristianos. Joseph Ratzinger, cardenal, Introducción al Cristianismo, capítulo 2, páginas 82 y 83. La idea aquí expuesta requiere atención para observar la referencia a la fórmula tripartita de Mateo. ¿Qué mejor y más clara testificación para mostrar el origen de la inserción larga de Mateo 28-19 que esta, hecha por el Papa Benedicto XVI? Atinadamente y sin temor a cometer error alguno, declara que la fórmula tripartita del credo apostólico está asociado como hilación con aquello que posteriormente vino a ser tenido como un alargamiento de la declaración de Mateo. El cardenal está diciendo que ese alargamiento hecho en Mateo 28-19 fue realizado en el siglo III, cuando el credo apostólico fue elaborado. Ratzinger dice que el credo apostólico constituye la forma concreta de la fe cristiana, sencillamente porque allí son mencionados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto que aun cuando se le llama credo apostólico, es bueno explicar que llamársele así de ninguna manera significa haber sido redactado por los apóstoles. El credo apostólico es anónimo, y aunque no se sabe la fecha cuando apareció, es generalmente tomado como punto de partida el siglo II como probable. El cardenal Ratzinger, en su escrito Bajo Consideración, declara que ese credo tiene relación con el bautismo y que apareció entre los siglos II o III después de Cristo. Los paganos, por el siglo III en adelante, fueron compelidos por los obispos a aceptar a Dios, a su Hijo y al Espíritu Santo como requisito previo a ser bautizados. No en balde varios padres de la Iglesia, entre ellos los bien conocidos Atanasio y Orígenes, por aquellos siglos dedican sendos escritos respecto al bautismo de los paganos. Aunque los paganos estaban familiarizados con las diferentes trinidades paganas, tenían que aceptar ser bautizados declarando creer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De allí es que nació el credo apostólico en Roma y la adición a Mateo. Notoriamente ese crédito todavía no es trinitario. No lo es porque para el tiempo en que fue elaborado, la Trinidad, en la cual el Espíritu Santo se le declara persona, no había nacido. Asimismo, aquella composición extraña e indemostrable de tres que no son tres, sino uno, estaba todavía a unos 300 años de existir. También el cardenal dice que la simple fórmula tripartita, la cual usa el texto escrito de Mateo 28, fue extendida en medio de la sección. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes fabricaron el credo apostólico tomaron como base Mateo 28-19, pero obsérvese cuidadosamente que el cardenal no dice que Mateo 28 contenía la fórmula tripartita, sino que quienes construyeron el credo lo extendieron. Obsérvese sus palabras, la cual simplemente usa el texto escrito de Mateo 28. Fue extendida en medio de la sección, esto es, acerca de la cuestión de creer en Cristo. Así, la fórmula tripartita no es del Mateo hebreo, sino del credo apostólico del siglo III, como el lector puede ver. Es más, al decir él que fue extendida en medio de la sección, esto es, acerca de la cuestión de creer en Cristo, está diciendo que para los fabricantes del credo apostólico no era correcta la declaración original de Mateo, en la cual Cristo manda a ir a predicar el Evangelio en mi nombre,
sino que lo alargaron agregándole, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguramente, la historia del credo apostólico es bastante interesante, porque es fuente informativa acerca de las razones por las cuales el final de Mateo aparece en todas las versiones de la Biblia como actualmente es presentado. Y aunque popularmente ese alargamiento pudiera parecer piadoso, sin inconvenientes para la fe de la religión cristiana, lo cierto es que si la historia es correcta, entonces significa que esa inserción no fue inspirada por Yahweh, sino por quienes forzaron la entrada de la Trinidad en las copias de los escritos apostólicos que confeccionaron. El credo apostólico dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida perdurable. Amén. Como ya se ha dicho antes, credo apostólico es el nombre dado por la tradición a la más temprana formulación de lo que puede identificarse como declaración de fe de la Iglesia Católica. Por supuesto que, como ya ha sido mencionado, la designación de credo apostólico de ninguna manera significa que fue escrita por los apóstoles de Yahshua. Ninguno de ellos lo conoció, ni mucho menos lo escribió o redactó, ni tampoco lo sugirió. En realidad, la Iglesia del primer siglo no lo conoció. Su autor es desconocido, pero puede decirse que fue redactado por algunos obispos de aquellos días en Roma. Después de todo, debe recordarse que fue el obispo de esa ciudad, Víctor, quien, apoyado por otros obispos locales, se tomó el derecho de hacer de su sede romana la cabeza de la Iglesia Católica. El cardenal Ratzinger dice que allí nació. Si al credo apostólico se le quisiera atribuir la fecha más antigua, tendría que ubicarse a finales del siglo II de nuestra era, en el mismo siglo cuando Roma estaba siendo establecida como sede del cristianismo. Notorio es enfatizar que esa declaración de fe no fue formulada para enfatizar la existencia de la Trinidad. En ese tiempo la Trinidad no era dogma de la Iglesia, de allí que Padre, Hijo y Espíritu Santo son mencionados sin que exista intención de hacerlos aparecer como un misterioso Dios triuno. Faltaban varios siglos para que la Trinidad viniera a ser dogma de la religión cristiana. Porque el cardenal dice que fue escrita por el siglo II o III, esto significa que todavía faltaban unos 200 años para que apenas empezaran a darse los primeros pasos para formular una declaración trinitaria. Esa inexistencia de la Trinidad está testificada por la confusión imperante entre los obispos de los siglos III en adelante, cuando se inició el conflicto entre Arrio y Atanasio, porque nadie la conocía como doctrina de la Iglesia. El grueso de obispos de aquel tiempo no sabía qué rumbo tomar, ya sea favorecer el punto de vista de Arrio o el de Atanasio, debido a lo cual Constantino se vio en la necesidad de intervenir, ordenando a los obispos comparecer en el concilio para tratar el asunto. Fue en el año 325 que fue redactado el credo niceno, el cual dice: creemos en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo el Mesías, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Puede verse que aún en el año 325 la Trinidad todavía era desconocida, aunque el contenido de este credo ya empieza a abrir la puerta para formularla. Con todo, la mención trinitaria está ausente. Más parece que el propósito de ese credo fue enfatizar la divinidad de Cristo. El cardenal Ratzinger, en el capítulo 2 de su Introducción al Cristianismo, dice que la fe de la Iglesia descansa sobre el credo de los apóstoles por la mención que hace del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Posiblemente el credo fue redactado primero. De allí vino el alargamiento hecho a Mateo 28:19. Si ese orden es correcto, entonces podría decirse que este alargamiento pudo haber ocurrido por el siglo III o IV. El cardenal lo dice de la siguiente manera. Probablemente en el curso del siglo II y aún más en el III, la originalidad de la muy simple fórmula tripartita, la cual simplemente usa el texto escrito de Mateo 28, fue extendida en medio de la sección, esto es, acerca de la cuestión de creer en Cristo. Aquí, después de todo, el elemento cristiano decisivo fue involucrado y se creyó necesario darlo dentro del marco de la cuestión como un breve sumario de lo que Cristo significa para los cristianos. La originalidad de la muy simple fórmula trinitaria no es del Mateo hebreo, más bien fue la primera declaración episcopal con que el credo apostólico fue redactado. A partir de allí, bastó el correr del tiempo para que la simple fórmula trinitaria fuera modificada hasta venir a quedar fijada definitivamente, lo cual al parecer ocurrió allá por el siglo VII después de Cristo. Así como puede verse en los dos credos aquí transcriptos, ninguna mención al Dios Trino es hecha. Pero aunque no es mencionada, razonablemente el credo de los apóstoles es la base de la fe de la Iglesia, pero siendo demasiado corto hubo necesidad de reajustarlo. De allí es que en los concilios siguientes al Niceno del 325, es decir, por el 381, vino la necesidad de definir más completamente el dogma principal, para lo cual el credo de los apóstoles fue alargado y modificado según la necesidad de la Iglesia. Allí fue incluida la Trinidad, pero se dejó de llamarlo credo de los apóstoles y pasó a ser conocido como credo atanasiano, esto posiblemente para honrar los méritos de Atanasio, que fue el primero que levantó la bandera trinitaria. A partir de la última parte del siglo IV, el credo de la Iglesia Católica es definitivamente trinitario. Ambas cosas, la alteración de Mateo 28:19 y el credo de los apóstoles, son antiguos, y posiblemente nunca se sabrá qué fue primero, si la interpolación al Mateo griego o la formulación del credo apostólico. Con todo, ambos son contemporáneos y son tomados con fuerza para poner en labios del Divino Maestro palabras que él nunca pronunció.